pasa a ustedes, seguro que sí. Sentimos que nuestros sueldos cada vez alcanzan para menos, porque todo está carísimo, todo está realmente elevado en cuanto a sus precios. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ha informado que en julio de este año, recién el mes que acaba de terminar, el índice de precios al consumidor de Lima, o inflación, se ha incrementado en 0.20%. Algunos dirán, pero no es mucho. No, sí es mucho. ¿Por qué? Porque en el mes previo, es decir, en junio, el aumento fue menos de la mitad, 0.09%, con una variación acumulada entre enero y julio de este año de 1.39%. Y el resultado anual continúa con tendencia a la baja y dentro del rango meta situado, estoy leyendo, está entre el 1 y el 3% para este año. Algunos dirán, Juliana, pero tanto porcentaje, tanta cifra, no entendemos nada. A ver, yo tampoco soy especialista en la materia, no soy economista, pero Alejandro Indacochea sí. Y él nos va a ayudar a aterrizar para entender cómo tenemos que actuar y qué podemos esperar justamente de un mercado que cada día nos azota mucho más con precios que se vuelven impagables. Señor Indacochea, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Juliana, un gusto escucharlo. Igualmente. A ver, señor Indacochea, esto de la inflación que tiene que ver con el aumento, ¿no?, de los precios al consumidor, se ha incrementado un 0.20%. Que claro, si lo hablamos, lo mostramos en cifras tal cual, no parece mucho, pero sin embargo el impacto, la sensación que tenemos y que luego lo podemos corroborar cuando abrimos la billetera y nos damos cuenta que cada vez tenemos menos plata y más gastos, se da justamente con el hecho de que los productos en general, sobre todo aquellos que forman parte de la canasta básica familiar, están mucho más caros, ¿verdad? Mira, es cierto lo que tú dices. La inflación se mide, digamos, como un precio promedio ponderado de una canasta de consumo. Esta inflación depende por región, zona geográfica, nivel socioeconómico, alguien que tenga altos o bajos ingresos. Si ha habido un repunte del último mes, esto se estima que es debido pues a factores coyunturales. También, usualmente julio es un mes donde hay un repunte, digamos, de la inflación, ¿no? ¿Ya? Pero el tema de fondo para mí es que la economía no ha marchado bien. Venía un proceso de enfriamiento, difícilmente se va a lograr cumplir la meta, digamos, que se anunció a inicios del año del 4%. Algunos bancos de inversión ya señalan que vamos a llegar a un 3.2% de crecimiento. Esto sumado, digamos, con el anuncio presidencial, ¿no? Claro, en el anuncio presidencial lo que dijo Martín Vizcarra era que cerraríamos este año 2019 con 4%, me parece que dijo, sí, 4, ¿no? Mira, 4% tendríamos que crecer fantásticamente casi a un 5,5% en este segundo semestre. Imposible. Lo cual es prácticamente imposible lograrlo hacer, ¿no? Y el golpe de gracia, yo diría, se ha recibido en el sector minero, ¿no? Porque el Perú ha sido y va a seguir siendo un país minero. Lamentablemente esta ley de minería que se anunció para promulgarla salió en el peor momento. Con lo cual, evidentemente ya la minería que venía a menos, vamos a tener pues inversiones ahí paralizadas, ¿no? Ya se ha anunciado con Tía María, evidentemente lo que ha venido sucediendo con una serie de proyectos mineros adicionales que están en compás de espera, ¿no? No marcha. De acuerdo, entonces, ¿qué podemos esperar? Porque no podemos hacer, claro está, absolutamente nada. Mira, esperemos que... Se ha comentado mucho de que la economía marchaba por separado de la parte política, lo cual no es cierto. Los países requieren una estabilidad política, una estabilidad institucional con un rumbo claro para que sean un soporte, digamos, de la parte económica. Uh-huh. Evidentemente el mensaje del presidente anunciando a la vez pues una renuncia es un mensaje para mí, digamos, contradictorio, porque por un lado se fijan metas para el 2021, pero por otro lado vemos que esto es una transición solamente hasta el próximo año. Yo haría una invocación a que la clase política concilie, que la clase política llegue a un acuerdo mínimo por el país. Esto no es una buena señal para todos, ¿no? Claro, pero lo que sucede también, Alejandro, es lo siguiente, ¿no? Que uno dice, efectivamente, ante tanta inestabilidad política, los inversionistas difícilmente van a querer apostar por un país, por más atractivo que les resulte el Perú. Pero estando las cosas como están, con esta pelea, esta guerra, esta pugna eterna entre el gobierno y el Congreso de la República,
tampoco estamos brindando un panorama claro, un panorama pacífico para que aquellos inversionistas, aquellas personas que tienen capital, nacionales o extranjeros, realmente confíen en que su plata va a estar segura y que aquí van a poder hacer un negocio. O sea, yo creo que, no sé si usted coincide conmigo, que hablar de la posibilidad de que si se aprueba este proyecto de ley de reforma constitucional nos va a llevar a, digamos, tener que afrontar serios problemas económicos, creo que no variaría demasiado la situación con respecto a cómo estamos ahora. No habría mayor cambio y yo diría que hay señales, pues, no adecuadas en el campo económico, porque yo esperaba el 28 de julio un mensaje hasta el 2021 de toda una promoción de inversiones, mejorar lo que implica el gasto público, replantear la regionalización, el empleo del presidente. Al presidente le han dado un mensaje que se genere empleo con más fiscalización, y la única forma de generar empleo es con crecimiento, y para crecer necesitas inversión. Okay. No hay milagros. Y mientras tanto, Alejandro, ¿qué hacemos si, según este informe que ha presentado el INEI, estamos hablando de aumentos de sumas, de porcentajes que se aplican sobre todo en grandes grupos de consumo? Si hablamos de alimentos y bebidas, de lo que dependemos todos para vivir, estamos hablando de un incremento de 0.30%, transportes y comunicaciones 0.24%, otros bienes, servicios, cuidados, conservación de la salud 0.17% cada uno. ¿Estos índices, estas cifras pueden elevarse de aquí a diciembre del 2019? Mira, mi recomendación es que el ciudadano común y corriente tenga prudencia, tenga cautela, ¿no? Evidentemente la economía se está viendo afectada por toda esta onda de inestabilidad política que se ha venido de por medio, ¿no? O sea, que ya venía tiempo atrás, ya la economía no marchaba bien. Y no es esto un contexto favorable, pues evidentemente, como tú señalas, para los inversores, ¿no?, del exterior. Te reitero que es importante esa conciliación, ese sustento mínimo para poder marchar en la parte económica, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿qué podemos esperar con respecto a el dinero que pudo habernos entrado como concepto de gratificación en julio? Quizás alguna platita que tenemos en el banco, plazo fijo. ¿Qué recomendarías tú como economista hacer con esa plata que de repente no estamos usando en el día a día, que no forma parte del presupuesto mensual de la casa y que queremos tener asegurada para lo que eventualmente pueda suceder, o si mañana la queremos no sé, tomar para poder invertir en un negocio o algo, llevarla a un banco, no sé, el sector inmobiliario presenta condiciones favorables para quizás meterte en una hipoteca? ¿Qué recomiendas? Mira, mi recomendación para el ciudadano de a pie común y corriente es que tenga prudencia, cautela, priorice la inversión básica en lo que es alimentación, educación y salud, ¿no? Y ande de una forma muy prudente, muy cauta en lo que se refiere a los gastos usuales, ¿no? Principalmente evitar ese gasto excesivo en tarjeta de crédito, ¿no? Hay mucha gente que piensa seriamente en comprar la mayor cantidad de inmuebles que pueda para asegurarse, digamos, una vejez, ¿no? Dice, no, yo no voy a ir de ninguna manera a una AFP, yo soy una persona independiente, trabajo con recibo por honorarios o factura porque tengo una pequeña empresa, así que de ninguna manera, como no estoy en planilla, no tengo la obligación, lo podría hacer de manera voluntaria, aportar a una AFP, a un seguro de pensiones privadas. Quiero ahorrar, dar una cuota inicial, alquilar el departamento, que se pague solo y luego cuando ese se termine de cancelar va a ser un ingreso porque voy a vivir de mis rentas. Hoy en día, como están las cosas, la coyuntura te garantiza cierta seguridad o te da precios en el mercado que te permitan comprar a buen precio un inmueble, o no es el momento. Mira, también hay un efecto recesivo, digamos, en algunos de los precios de los bienes inmuebles. No es tan sencillo como era antes, ¿no? Que adquiero un inmueble, lo alquilo y me da una renta. Si tú paseas por zonas de Lima, se ofrecen vivienda en alquiler desde hace algunos meses atrás, ¿no? Permanentemente. Entonces yo diría que si se trata de hacer una inversión, que se asesoren bien, ¿no? Que tengan una buena pauta. No es una regla general, ¿no? De acuerdo. Sí, no, totalmente, pero siempre es una buena salida poder invertir en algo que sabes que siempre va a tener un valor, ¿no? Excelente, cierto. O sea, en algo, digamos, en algo que sea tangible, ¿no? Algo que sea concreto. Ahora, una lástima, evidentemente, porque estamos perdiendo la historia, Juliana. Uh-huh. Estamos perdiendo una opción en la cual el mercado internacional nos da precios favorables,
vamos a perder la onda, digamos, de la minería y nos vamos a quedar con piedras bajo tierra y vamos a repetir las bonanzas efímeras de Basadre, como el guano, como el salitre, que no sirvieron para nada. Así es, totalmente de acuerdo con eso. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro Indacochea, por esta entrevista, y a las 11:58 minutos